Pues hola de nuevo, continuemos en Efesios 4:11 que dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en Cristo, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Creo que para entender esto que leímos, necesitamos también ver un par de capítulos más. Cristo cuando se fue, cuando murió y resucitó y se fue, nos dijo, y está escrito en la palabra, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, creemos que Él murió por nuestros pecados, que Él murió por nuestra maldad, que Él murió por todo aquello que nos estorba para acercarnos confiadamente, para quitar cualquier estorbo exterior e interior de mi corazón. Depresión, angustia, soledad. También Cristo murió para poderme ayudar. Y Él sabe que yo necesito caminar con Él. Entonces, cuando confiamos, viene el Espíritu Santo y se mete en mi corazón. Pero ahora necesitamos, y se mete en mi corazón, se mete en tu corazón, y se mete en el corazón de otra persona, de tu familia, amigo, y se mete en el corazón de alguien más, y se mete en el corazón de gente en México, gente en Europa, en Brasil, en otro país. Y entonces formamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo habita en cada uno de nosotros. Y Cristo a cada quien le da una función específica. Por eso quiero que veamos Romanos 12 para ir entendiendo lo que acabamos de leer. Dice Romanos 12:4: Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, mi cuerpo físico tiene mi cabeza, mis manos, mis ojos, mi nariz, mi boca. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo, todos los que hemos creído, también tienen una función específica. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dios no nos dejó solos, no estamos solos. Viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y a cada uno de nosotros no somos iguales. No somos iguales a ningún otro creyente. Ni tenemos las mismas características, ni venimos de la misma familia, ni pensamos igual, o sea, en ideas. Lo único que tenemos es que Cristo viene a nosotros, le creemos, no tenemos los mismos gustos, probablemente.
Cristo viene a nosotros, habita en el corazón y nos da una función específica a ti y a mí en el cuerpo de Cristo. Y hay funciones para edificarnos unos a otros. Este de Romanos 12 va a hablar Pablo, todo esto lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, de regalos que te da Dios como parte del cuerpo para que te edificarte a ti y para que tú edifiques a otra parte del cuerpo, edifiques a otros y otros con su don te edifiquen a ti. No todos tenemos los mismos dones ni todas las mismas habilidades. Esto que vamos a ver lo da Dios y lo da Dios de forma permanente a cada parte del cuerpo. Tú no tienes todos, ni yo tengo todos. Podemos tener uno, dos, pero vamos a ver. Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio, ahí viene un don personal. Este es personal. Si Dios te dio capacidad de profetizar, hablar la palabra, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si Dios te dio el segundo don, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Tercero, si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, el cuarto, anímalos. Si tu don es dar, hazlos con generosidad. Si tu don te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlos con gusto. Entonces, al cuerpo de Cristo, todos tenemos alguno de estos, todos. Ahora, ¿quién da esto? El Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Algunos del cuerpo de Cristo les va a dar la capacidad de entender bien la palabra, que es la capacidad de profetizar, decir la palabra. Entonces dice, si a ti te dio la capacidad de decir la palabra, hazlo con fe. Porque tal vez esa palabra que estás diciendo a alguien más penetre su corazón, porque eso va a venir del Espíritu Santo. Pero a alguien más no se le da la capacidad, no tiene el don de andar predicando la palabra. No tiene el don. Entonces, pues no esforzarlo a que se vaya por ahí. Si yo no tengo el don por ahí, pues por ahí no va. Pero a otro, Dios le puede dar el don de servir, que está viendo por las necesidades de los demás. Entonces dice, a otro no le da la capacidad de andar profetizando la palabra, de andar diciendo la palabra. Tal vez sí la estudia en forma personal, la ve, pero no le llama la atención andarla compartiendo. Pero otro sí, se muere por dentro por estarlo compartiendo. Entonces, si tú eres eso, pues hazlo con fe, porque Dios te va a usar. Pero a otro ve necesidades y quiere servir, pues sirve. Otro le da la capacidad, Dios, de enseñar. Entonces dice, si Dios te dio la capacidad de enseñar, enseña la palabra. Enseña lo que Dios te está hablando. Otro le da la capacidad de animar. No tiene ninguno de los anteriores, pero otros tienen la capacidad de animar a la gente. Entonces de repente andamos todos sacados de onda. Y Dios, que una persona que tiene el don de eso, utiliza las palabras correctas bíblicamente para animarte
y para traerte otra vez a Cristo, para que confíes en Cristo, para que te animes en Cristo. Y tú dices, si tú tienes la depresión de animar, anima a la gente. Porque ese es un don de Dios, no es algo interno. Dios entra y alguien le da, que anima a la gente a que confíe en Cristo, que descanse en Cristo. Y eso es una persona. Puede ser que la otra persona no sepa enseñar, no le guste enseñar la palabra, no sea maestro, pero simplemente Dios de repente, esa persona te anima a que continúes confiando, a que yo continúe confiando, que continúe. Otro le da capacidad de dar, un don, el don de dar. Ve una necesidad y ya anda arreglando, ya anda dando. Ve a alguien que tiene hambre y dice, te invito a comer. Busca dar. Otros les da la capacidad de liderar. No todo el mundo puede liderar. Unos son bien agresivos, bien groseros. Pero a algunos Dios les da la capacidad de liderar. Entonces dice, si vas a liderar y Dios te da la capacidad, tómala con responsabilidad, no lo tomes a la ligera, para lastimar corazones. Y otros tienen el don de mostrar bondad a los demás. Hazlos con gusto. De estos, lista de Romanos 12, son permanentes. Dios te lo da. Y es para edificar a otros. Y Dios le da a cada quien. Y tú y yo tenemos alguno de estos. ¿Cómo lo descubro? Simplemente conviviendo con otras personas creyentes, o conviviendo con, igual con no creyentes también, no necesariamente con creyentes. Y cuando estoy en el Espíritu, Dios me va a mostrar alguno de estos dos y va a ser más claro que otro, ¿no? Entonces Romanos 12 son permanentes. Ahora veamos Romanos 1 de Corintios 12, 7. Estos de Romanos 12, del 7 al 11, son momentáneos, son dones que da Dios, pero son momentáneos. No, el Romanos 12 eran permanentes. En 1 de Corintios 12, Romanos 12 son permanentes, lo que vimos. Enseñar, liderar, mostrar bondad, servir, decir la palabra, esos son permanentes. Y todos tenemos algo, o tenemos alguno por lo menos. Tenemos uno. Romanos 12 son personales, pero momentáneos. No quiere decir que siempre lo vas a tener. Dios en el Espíritu, de repente hay una necesidad en específico y Dios te puede conceder, o me puede conceder, justo para ese momento específico, justo para esa situación. De repente viene el Espíritu y me da este don momentáneo. ¿Cuáles son estos dones momentáneos? De Romanos 12:7. Primera de Corintios 12:7 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esto es, el propósito de todo esto es, somos un cuerpo. Yo como cuerpo no le puedo decir al ojo, yo no te necesito. No necesito a los demás. Yo soy ojo y yo tengo la visión y no necesito
corazón, por si no llegan los nutrientes. Necesito la boca para que entre alimento. Y necesito todo el cuerpo. Y el cuerpo me necesita a mí. Estos dones de todos los que vamos a ver es para ayudarnos mutuamente. Pero estos de Corintios son momentáneos. Entonces, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Viene un problema en específico? Y no es de que sea uno muy sabio y que se la sepa de todo. Pero de repente viene el Espíritu Santo para ese problema específico. Y Dios te abre el entendimiento, te abre tu corazón, te recuerda la palabra. Y entonces a la otra persona le puedes dar un consejo sabio. No de ti, no conforme al mundo, sino un consejo que viene de Dios. Y que cuando es consejo y la otra persona lo toma, va a penetrar su corazón. Y va a ser de bendición. No va a ser carga. No va a ser pesado. Tiene que ser de bendición. Si no, no era de Dios. Estos son momentáneos. No todas las personas lo tienen. No te puedo decir, es que yo di un consejo sabio y entonces de ahí la voy a dar para siempre. No. Estos son momentáneos. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios en determinado momento. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Te revela algo que no has entendido o una situación especial. Dios te da un entendimiento especial. No, esto está bien. No, esto no está bien. No. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo tenemos fe, pero tal vez estamos en un problema en específico y nuestra fe está decayendo y de repente vamos a la palabra. Dios nos habla en la palabra y penetra nuestro espíritu. Esa palabra penetra nuestro corazón, penetra nuestra mente. Y decimos, Dios, me hablaste. Estoy seguro que me hablaste. Gracias porque necesitaba que me hablaras. Y entonces pongo mi confianza, mi esperanza en lo que Dios me está diciendo. Está el problema, está la situación, pero Dios me da una fe que la necesitaba para ese momento, que la necesitaba para esa situación. A otro le da el mismo espíritu. ¿Quién da esto? El espíritu. Le da gran fe. A alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. Estamos diciendo que estos son momentáneos. Entonces, vamos a suponer que alguien de repente está enfermo. Y de repente alguien del cuerpo de Cristo, Dios le revela que esa persona va a sanar. Este don está padre, pero es bien peligroso, porque hay mucho charlatán. Y hay mucha persona necesitada. Y entonces ven conmigo. Se utiliza muy mal. Pero es real. Hay personas que sí lo tienen y hay personas que hay que tener cuidado. ¿Cómo puedo tener quién Dios al Dios le... Eso es momentáneo, no es una persona, ven porque este sana a todo el mundo. Eso es falso. Porque esto es momentáneo. Ejemplo claro. Pablo tenía como uno de sus pastores a Timoteo. Timoteo estaba enfermo. Y Pablo sanó a mucha gente. ¿Pero por qué no sanó a Timoteo? Porque Dios lo utilizó para momentos específicos y sanó a gente. Pablo mismo estaba enfermo. En algún momento estuvo enfermo.
Dice que hasta los corintios, si fuera por ellos, hasta se quintaban los ojos para dárselos. ¿Y por qué si él tenía el don de sanidad, por decir, por qué no se sanó? No, son momentos específicos. Algunas ocasiones Dios le dio este don a Pablo y sanó a personas. Entonces, si hay un charlatán que dice que ese se dedica para sanar y que tiene el don, ¿qué va a pasar? Que hay un don especial que ya habíamos visto, que es el que lo vamos a ver acá. El conocimiento especial. Entonces de repente viene un charlatán y esto dice, y Dios te dice, aguas, esto no es mío. Y te alerta a Dios. Dice, sí, este no era mío. Entonces, seguimos en 1 Corintios. Entonces, 1 Corintios 12 son dones momentáneos. Consejos sabios, te puede dar un consejo sabio Dios. El de conocimiento especial, esto no está, esto, ya entendí, o esto no está, no es así. A otro le da el espíritu de fe cuando lo requiere. A otro le da sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Sanidad y milagros van muy relacionados. Hay que tener mucho cuidado con estos. Pero ¿existen milagros? Sí existen, y Dios puede utilizar a una persona con milagros, sí. Pero alguien que dice, yo hago milagros y hago sanidad, si estamos en el espíritu, nos va a alertar que eso tal vez sea un charlatán. A otro le da capacidad de profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra. Tal vez tú no tienes el don, como en la cal permanente, el de profetizar, el de hablar con la palabra. Y yo no tengo el don. Pero estos son momentáneos. Entonces de repente hay una situación y me viene un versículo en la cabeza que Dios me lo da. Y lo comparto. Y ese versículo era necesario en ese momento. Edifica a las personas. Y la gente pone su confianza. Y toda la persona, la otra, necesitaba escuchar ese versículo. Y la otra persona le pone Dios fe. Que confíe que Dios habló a través de ese versículo. Y así funciona. Alguien soltó un versículo para un determinado problema. Le dio el don de que profetizara la palabra. A la otra persona que lo necesitaba pone su fe y su confianza en lo que Dios le habló y le da el don de fe para determinada situación. A uno le da el poder de hacer milagros, a otro le da la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Hay muchas prédicas, muchos pastores, muchos maestros, muchos, lo que quieras. De repente estás escuchando a alguien que se ve muy espiritual, y de repente Dios te muestra y dice, esto no viene de mí, recházalo. Y es para algún momento que no está edificando y Dios te muestra y el Espíritu Santo te alerta. Esto no es de mí. Alguien más le da la capacidad de discernir si el mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, porque tal vez se ve muy piadosa esa persona y dicen, esto no es no es el Espíritu de Dios. Quién sabe este mono de qué está hablando, pero no va por ahí. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, lenguas, pero también, esto es bien importante, a otro le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Que ahí estás hablando en lenguas, pero el otro le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo y debe ser para edificación. Estos de 1 Corintios son momentáneos. Romanos son permanentes.
1 Corintios son momentáneos. Y ahora vayamos a Efesios. Porque ahora sí se va a entender. Espero que ya se entienda. Entonces tenemos dones que Dios te da a ti y a mí permanentes, dones momentáneos, aunque tú no tal vez no eres bueno para estar enseñando la palabra, algo así. De repente Dios te da un versículo y te da esa capacidad de profetizar. Profetizar, que es hablar la palabra. Y al otro le da la capacidad de que caiga en su corazón y que tome ese versículo, esa palabra con fe, y de ahí se aferre a Cristo. A otro Dios le da la capacidad de: ya entendí, Dios. Y entonces, Dios, me hablaste y fue momentáneo, lo entendí. Y esto va edificándonos unos a otros. Y ahora, Efesios 4, ¿a qué se refiere? A dones que Dios da a la iglesia. Y ahí está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y veamos, para edificar al cuerpo de Cristo, para que se edifique la iglesia. Entonces, ahora bien, ahora sí voy a regresar. Ahora bien, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los otros eran unos permanentes que tú y yo tenemos, otros momentáneos que nos puede dar a ti, a mí o a cualquier persona. Y este es a la iglesia. Para que Dios edifique a la iglesia, a veces levanta personas. Cuando son de Dios, hay que tener muchos cuidados. Y yo tengo, con los otros dones, discernir. Dios, a veces Dios te da y dicen: no, este pastor está muy padre, pero no me da, o esta persona que está enseñando no me da confianza. Y Dios te alerta. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. A veces se malinterpreta estos. Los apóstoles, quienes son enviados, regularmente gente que incluso que la iglesia manda para edificar una iglesia en alguna parte que no existe. Son enviados, pero a veces se malinterpreta y es el apóstol, y entonces todos nos arrodillamos y todos. Y ahorita vamos a ver que todos estos dones es para confiar en Cristo, para descansar en Cristo. Entonces, para que crezcamos espiritualmente. Pero a veces se malinterpretan estos. Entonces, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Entonces levanta gente a veces como apóstoles, que envía a Dios para edificar algo. Los profetas, para que enseñen, profeticen la palabra. Los evangelistas, para que proclamen la palabra. Levanta a unos y esas personas son buenos para compartir del evangelio, para traer al perdido. Y otros, los pastores y maestros. Que aquí los pastores, el que cuida, el que está en la iglesia y cuida, te cuida. En teoría eso debe ser una función. Te cuida y me cuida. Pero esto son para edificar a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque si no, se pueden malinterpretar. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifica a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Entonces, todo esto es: Dios empezó una obra en ti y en mí. Y todo esto es para que juntos
Dios nos use a unos con otros, nos edifiquemos y confiemos en Cristo, descansemos en Cristo, descansemos en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en los pastores, maestros. No, si no se está perdiendo y se sale control. No, descansemos. Todo esto lo utiliza para que la obra de Dios continúe en tu vida y en mi vida, para ser edificados unos a otros. Y aquí lo dice, lo aclara. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe en Cristo. Confiemos en Cristo, descansemos en Cristo. Y conocimiento del Hijo de Dios. Tengamos la fe puesta en Cristo, nuestra confianza en Cristo. Conozcamos a Cristo profundamente. Que el Espíritu Santo nos hable. Te hable a tu vida, me hable. Y esto nos lleve a no ser inmaduros, a no ser arrastrados por cualquier corriente. No, esto suena bonito. No, esto suena también bonito. No. Sino que tú estés firme, con tu fe firme puesta en Cristo, que eches raíces en Cristo. No eches raíces en la persona, sino eches raíces en Cristo. Confíes en Cristo, nos mantengamos unidos en Cristo. Todo esto es para que nos enfoquemos en Cristo, para que Cristo nos edifique a unos a otros, nos edifiquemos unos a otros y pongamos nuestra mirada en Cristo, en el Salvador, en aquel que nos dio su vida por nosotros, dio su vida para poderte acercar confiadamente, para que no seamos inmaduros, crezcamos espiritualmente, no seamos como niños, como bebés, sino empezamos a crecer espiritualmente. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, en resumen, estos dones que tú tienes, que Dios te ha dado, que está en Romanos, Dios te va a utilizar a ti y a mí y al cuerpo para edificarnos unos otros. Y va a haber determinadas circunstancias que Dios te va a dar un don especial. Corintios 12. De repente vas a tener fe. Cuando tienes fe, pero te va a dar una fe en ese problema, te va a dar una seguridad en ese problema. Es decir, Dios utilizó mi don y me dio un don y lo puso aquí. Y sé que sí cimentó eso que me está dando y ya estoy firme en Cristo. Dios me dio conocimiento, no, esto no está bien. Me va a dar, Dios de repente me da sabiduría para tomar decisiones. Dios te da sabiduría para dar consejos. Son momentáneos de 1 Corintios. Dios te edifica. Y Dios levanta personas para que llevar a Cristo. Entonces, si esas personas de repente empiezan a llevar a ellos, necesitamos crecer maduramente. Y Dios en la medida que pasemos tiempo con Dios, que empecemos a confiar en Dios, Dios nos va a empezar a dar estos dones. Los necesitamos para no perdernos, para edificarnos a otros, para así que si nos caemos, nos podemos caer, podemos desconfiar y de repente alguien me agarre la mano y me diga, con el don de animar, me anime, continúa. Oye, pero Cristo me falló. Continúa. Cristo murió en esa cruz por ti. Tiene un plan para ti. Tiene un propósito para ti. Continúa y te dé la mano y te agarre. Y después tú tal vez caíste o yo caí. Y Dios va a utilizar y me va a animar para levantar a alguien más perdido. Yo estuve ahí caído. Estuve sin rumbo. Estuve deprimido. Estuve caído. Estuve en la soledad. Alguien me animó
a regresar a Cristo, a confiar en Cristo. Dios puso un mensaje de Dios, su fe, así. Y entonces nos edifiquemos unos a otros, porque vamos a caer, vamos a fallar, vamos a tener miedo, tener dudas, tener problemas. Y entonces nos necesitamos unos a otros. Dios va a utilizar tu don, mi don, para edificarte, para levantarte, para animarte. Igual tú, yo te necesito tu don, para que me animes, para que me ayudes a caminar, para que nos ayudemos mutuamente a permanecer en Cristo, porque esta vida hay problemas, esta vida es complicada y necesitamos. Entonces el propósito de todo esto es Cristo, que su plan, su obra penetre mi corazón, penetre tu corazón y todos nos mantengamos en unidad. Alcancemos una unidad, que nuestra fe esté cimentada en Cristo, que echemos raíces en Cristo, que conozcamos a Cristo profundamente, no por encimita, que profundamente, que esos dones lleven para conocer a Cristo profundamente, para que entonces tú y yo seamos como Cristo, que Cristo habite en nosotros, transforme nuestro corazón, transforme mi mente, mis pensamientos, mis ideas, mis planes, mi seguridad. Y Dios habite en mí, habite en ti. Y entonces lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Seamos iguales a Cristo. Cristo literal empieza a gobernar. Y no haya distinción entre tú y yo, porque Cristo habita en ti y en mí. Entonces, todo esto que está hablando Pablo es, no necesitamos, y ya lo había dicho, en la medida que vayamos creciendo, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que estemos completos con toda la plenitud de la vida, y que el poder de Cristo, el poder que viene de Dios, penetre tu corazón, penetre tu vida, penetre tu mente y estemos completos. Dios quiere que tú y yo estemos completos con toda la plenitud de la vida, que utilizamos su poder, que no nos ha dejado solo, que utilizamos su Espíritu Santo para que penetre tu corazón e internamente aquello que me está estorbando. Yo decirle: Dios, ayúdame con esto. Dios no se va. Dios, Cristo quiere que le abramos nuestro corazón. Él sabe lo que hay adentro, sabe con qué estamos batallando, sabe, pero nos ha dado dones. Pidámosle que nos siga ayudando a caminar en Él, que nos ponga las personas adecuadas, que sus dones nos edifiquen, que nos ponga con las personas adecuadas, que nuestros dones se edifiquen. ¿Para qué? Para que estemos en unidad completa en Cristo, para avanzar en Cristo, para permanecer en Cristo, y cada uno lleguemos, Cristo habite en tu corazón, en mi corazón, y lleguemos a la plena plenitud, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Para qué? Para que tu vida esté completa, que no te haga falta nada, y completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Necesitamos que no haya distracciones, y que Cristo me ayude a estar completos. Que diga Dios: sí, tengo 1000 problemas, me hace falta 1000 cosas, me hace falta... Sí, y es real, puede ser real. O tengo esta cosa. Pero por fin estoy sintiendo que estoy completo, porque tú estás penetrando mi corazón, penetrando mi mente, y me estás dando una fe especial, donde me siento seguro, donde siento que me cuidas, que me amas, que me proteges, para ya
tenemos que caminar. Nos necesitamos unos a otros, pero necesitamos que el Espíritu de Dios habite en tu corazón, en mi corazón, y diario que nos haga valorar cuánto nos ama, que no estamos solos, que estamos completos en Él, y que Él quiere, a pesar de ti, a pesar de mí. Él hizo todo para quitar todo aquello que me estorba y que te estorba, para que pudiéramos acercarnos confiadamente hoy y le abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, y decir: Cristo, por favor, ven y habita en mi corazón. Ven y desciende, Espíritu Santo. Ven y dame el don o los dones que tienes preparado para mí, para que me edifique, para que me edifiques y yo edifique a otros, y pon las personas adecuadas para que nos edifiquemos unos a otros. Confiemos, descansemos en Cristo. Y Dios, ayúdanos a que penetre tu palabra en nuestro corazón. Y Cristo, desciende sobre nuestra vida, toma el control. Te pedimos que nos ayude a estar completos con toda la plenitud de la vida, que no nos haga falta nada, nada, que tú llenes todo. Te lo pedimos porque lo necesitamos, Cristo. En tu bendito nombre, amén. Estamos viendo.